Jóvenes, señoritas, un gusto y un placer saludarlos. Deseamos que se encuentren bastante bien, que esta semana de labores académicas, de actividades académicas específicamente para ustedes y labores para nosotros, pues se esté desarrollando de la mejor manera. Les doy la cordial bienvenida a la semana número 3 correspondiente a nuestro bloque, pues ya número 3. Prácticamente estamos iniciando este nuevo semestre que está conformado por 2 bloques para nosotros específicamente. Les doy la bienvenida al curso de expresión artística. Estamos con el código B5U10 y arrancando la semana número 3. El tema de la semana es el clasicismo. Recordemos que estamos viendo las diferentes formas de arte que generalmente se habían manejado desde la antigüedad y que en la actualidad pues aún se manejan, aún se dominan, se practican y podemos admirar con mayor frecuencia. Sus docentes auxiliares, profesora de enseñanza media Giselle Sack y profesora de enseñanza media Carmelina Chan para ICABIS y Ecológica respectivamente. Su docente titular, su servidora Arely Orozco, y es así como les doy la cordial bienvenida a la semana número 3. El objetivo de la clase. Dentro del objetivo más sobresaliente de la clase, pues tenemos la identificación de los tipos de expresión artística, en este caso los más antiguos. Es sin duda alguna una de las metas, de los objetivos a alcanzar en esta clase, pues que logremos identificar la diversidad de tipos de expresión del arte que se ha generado desde décadas de años atrás. El clasicismo. Si bien es cierto, la imagen que usted está viendo en pantalla hace énfasis, hace mucha referencia a lo que nosotros debemos de identificar como clasicismo. En realidad tenemos que enmarcar que es una forma de arte, una expresión de arte que se manejaba y se aplicaba, se aplica aún, en distintas disciplinas del arte que hacen que precisamente nosotros pues podamos admirar, identificar y contemplar este tipo de características dentro de lo que corresponden las diferentes disciplinas de las artes, de las bellas artes. En este caso vamos a conocer, usted puede apreciar ahí una buena imagen alusiva específicamente a todo lo que es el clasicismo. A continuación, tenemos que indagar, vamos a conocer, vamos a socializar temas muy puntuales como qué es el clasicismo, cuáles podrían ser sus características y cómo es que nosotros podemos diferenciar una expresión de arte de la otra. Iniciemos entonces con la definición. Cuando hablamos de clasicismo, sin duda alguna nos estamos refiriendo a un estilo, bastante artístico, literario, que tiene como característica principal que se torna prácticamente de normas estéticas de la antigüedad grecorromana. Prácticamente estamos hablando que sobresale toda la cultura grecorromana en este tipo de arte. El equilibrio y la sobriedad son 2 elementos importantes dentro de lo que es el clasicismo. Estos tienen como función la armonía con el espíritu de libertad que tiene un papel muy importante y que conjuga la tendencia humanista de prácticamente de cualquier obra de arte donde se esté implementando este tipo de expresión. Además de que la base de su concepción del espíritu es el hombre, entonces se genera prácticamente como al hombre como punto o elemento principal de este tipo de expresión artística. Origen. Hablemos un poquito de lo que es el origen del clasicismo. Si bien es cierto, dentro de las
disciplinas de las bellas artes en donde sobresale este tipo de arte, de expresión artística, estamos hablando directamente de la música, de la literatura, de la arquitectura, de la escultura y de la pintura. Estas disciplinas son aquellas en donde el clasicismo forma parte y se implementa en este tipo de obras. Influenció todos los ámbitos artísticos, estamos hablando de música, literatura, arquitectura, escultura y pintura. Todas estas disciplinas fueron influenciadas por el clasicismo. Este se implantó en Italia, Francia, España, Alemania, Rusia e Inglaterra y los Países Bajos. Generalmente eran los países que más dominaban, que más destacaban, que más utilizaban y que sobresalía este tipo de expresión en sus distintas disciplinas de las bellas artes. Dentro de las características, sobresale características del clasicismo que específicamente derivan de las corrientes artísticas que lo procedieron. Por lo tanto, están relacionados con el arte grecorromano y el Renacimiento con su concepción humanista. Además de eso, se puede hacer mención que prácticamente se relaciona con las distintas formas de expresión de arte que, pues, de alguna manera se dieron con anterioridad, como el Renacimiento o el arte renacentista, que es prácticamente lo mismo. Además de eso, convivió con la corriente romántica y el barroco. Esto significa que tiene mucha relación, pero por supuesto algunas diferencias entre este tipo de corrientes, tanto la corriente romántica y el barroco, de quien nosotros ya platicamos también y tenemos idea de lo que estamos diciendo. Además de eso, pasó por el rococó y el manierismo. Estos son prácticamente formas de expresión artística que se mantuvieron durante ese tiempo y que fueron bastante utilizadas y aplicadas. Además de eso, mantuvo su inspiración estética y filosófica basada siempre en la cultura clásica. Esto significa que no se salía prácticamente de las bases, de los lineamientos que manejaba este tipo de cultura clásica. Además de eso, en base a esos planteamientos que en su momento se marcaron, pues destacaron algunas características ponientes del clasicismo. Arquitectura del clasicismo. Si bien es cierto, en muchas de las disciplinas de las artes plásticas y de las bellas artes sobresale el clasicismo, pues en la arquitectura sin duda alguna no viene a ser la excepción. En la arquitectura, los edificios que tienen la perfección técnica con un estricto equilibrio entre la armonía y la perfección. La influencia clásica de antigua Grecia es bastante notable, con predominio del orden corintio. Además, se utiliza, prácticamente empieza a hacer uso de entablementos y frontoneos, así como el empleo de arcos de medio punto. Esto significa que se utilizaron ciertas herramientas en donde nos ayuda a sobresalir prácticamente este tipo de expresiones. La utilización de bóvedas de cañón o aristas, así como la cúpula en franca, imitaciones de los renacentistas. Son prácticamente algunos aportes de la arquitectura del clasicismo, como lo que hoy vemos en algunos edificios, incluso casas y algunos otros inmuebles, prácticamente las bóvedas de cañón o aristas, o bien la cúpula, que son muy utilizadas en este tipo de arquitectura del clasicismo. La escultura del clasicismo. En realidad, hablando de la escultura, específicamente de este tipo de expresión, estamos hablando de que tuvo un impacto bastante fuerte durante este periodo. Además de eso, pues fue menor
otras expresiones de arte, debido a que nunca estuvo desligada totalmente del ideal clásico. Se inspira en las obras del Renacimiento. Se puede decir entonces que es el Renacimiento prácticamente el que le da vida al clasicismo, ya que tiene bases y tiene cimientos bastante derivados del mismo. Además, se retorna realmente en el neoclásico, y las características de la escultura podemos mencionar que inspira en la plenitud clásica greco-romana. Es inspirada directamente en este tipo de cultura greco-romana y en lo que se maneja prácticamente en este tiempo. Define los ideales de perfección y la belleza ajustable a la figura humana. Y por último, el hombre perfecto es su referencia estética. Recordemos entonces que el clasicismo hace mucho énfasis directamente en la figura humana, en la perfección, en la belleza, en la estética, y específicamente se basa en la cultura greco-romana. La pintura del clasicismo. En la escultura del impacto clasicista fue menor que en otras artes, debido a que nunca estuvo desligada totalmente del ideal clásico. Además de esto, podemos mencionar que se toma como punto de partida que en la pintura del neoclasicismo se toma bastante relevante la participación de todo lo que pertenece a la cultura neoclásica. Además de eso, pues son directamente pinturas inspiradas por este tipo de cultura grecorromana y que buscan directamente destacar la perfección y la belleza de la figura del hombre. Además, que se construye en el espacio sobre planos sucesivos y predomina del dibujo el color. Es decir, que la pintura del clasicismo, aparte de que predomina el trazo, sobresale el color. Por último, pues tenemos las preguntas de la semana número 3, correspondientes al arte o al clasicismo. Usted puede observar ahí las 5 preguntas de la semana, puede resolverlas sin ningún problema o inconveniente, y estas se derivan de la siguiente manera. La pregunta 1 dice: ¿qué es el clasicismo? ¿Cómo lo define usted según lo que acabamos de ver? La número 2 dice: ¿cuál es la característica principal del clasicismo? Usted la puede contestar en su cuaderno. Número 3, ¿qué disciplinas de la expresión artística abarca el clasicismo? Y la número 4, pues que menciona bastante claro, ¿cuáles son las características de la escultura clasicista? Por último, usted puede completar su cuestionario de la semana con qué características presenta la pintura clasicista. Es prácticamente el tema del día de hoy, de esta semana, lo que corresponde al arte del clasicismo, correspondiente a la semana número 3. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.